Bien, buenos días, buenas tardes, buenas noches, amigos de YouTube. Vamos a ver hoy otro circuito especial de lo que vimos en el día de ayer. Pero ya utilizando pulsadores. Pulsadores normalmente abiertos, normalmente cerrados. Como ustedes pueden ver ahí, en este tablero de pulsadores, ¿verdad? Tenemos ahí 3 pulsadores. Aquí lo tenemos, PB1, PB2, PB3. Aquí tenemos sus contactos. En este caso este es un pulsador de acción doble. Tiene uno cerrado y uno abierto, como ustedes pueden ver ahí. Este también tiene de acción doble, tiene uno cerrado y uno abierto. Este también de acción doble, uno cerrado y uno abierto. Normalmente los pulsadores que tienen contactos cerrados, en este caso se marcan con 1 y 2. Y los que son abiertos con 3 y 4. Los 3 son iguales. Esa nomenclatura usted la va a estudiar en el curso de controles eléctricos, donde estemos trabajando por allá con relé, con contactores, para poder accionarlo a través de los pulsadores. Ok, en este caso aquí vamos a accionar varias lamparitas que tenemos aquí. 4 lamparitas, 4 bloques, ¿verdad? De 2 lamparitas cada uno. Las tenemos conectadas en paralelo. Recuerden que siempre vamos a hacer las conexiones en paralelo, principalmente para accionar cualquier sistema que podamos trabajar, ¿verdad? Para que la energía sea máxima y el voltaje llegue a cada uno de los puntos de la carga exactamente como debe llegar. Es decir, el mismo voltaje de la fuente. Esa es la característica principal de los circuitos en paralelo que ya hemos estudiado en cursos anteriores. Entonces, lo que vamos a hacer es activar esas 4 lamparitas desde 3 lugares diferentes, utilizando 3 pulsadores, ¿ok? De acción doble, como estos 3 que tenemos aquí. Por lo tanto, vamos a realizar la conexión aquí con los pulsadores y el circuito. Ya esta parte está hecha para ganar tiempo, ¿verdad? Aquí tenemos el positivo, cable positivo de la fuente de alimentación, cable negativo de la fuente de alimentación. Aquí tenemos el cable rojo, que es el positivo del circuito, ¿verdad? Y aquí el cable amarillo, que como ustedes saben, es el negativo del circuito. Y aquí por el otro lado tenemos el cable positivo. Fíjense que todos están interconectados, ¿lo ven? Todos están interconectados mediante jumpers o puentes para activar cada una de las lámparas por un lado. Y a su vez las otras lámparas están activadas con el negativo por cada uno de sus lados también. En este caso, este punto que están aquí es común para las 2 lámparas de este bloque, las 2 lámparas de este bloque, las 2 lámparas de este bloque y las 2 lámparas de este bloque. Son circuitos que se construyen de esa manera, de manera tal que es fácil hacerlo, y como nosotros ya lo hemos aprendido, muy sencillo. Entonces vamos a accionar el circuito mediante los pulsadores. En este momento vamos a hacer la conexión primero de la fuente de alimentación. Desde la fuente de alimentación vamos a conectar aquí en este punto, ¿verdad? Hasta el primer botón, hasta la entrada número 1 del botón número 1, como ustedes pueden ver ahí. Botón número 1, la entrada. Desde la salida de ese botón, es decir, de aquí, vamos a ponerlo aquí en el normalmente abierto. Ok, aquí a la salida, que es el punto 4, la entrada es el punto número 3, como ustedes pueden ver ahí. Punto número 3, punto número 4, porque es normalmente abierto en contacto. Es decir, cuando yo pulse, él va a cerrar. Ok, entonces la salida, el punto 4 lo vamos a conectar a la carga. La carga en este caso aquí es este punto que tenemos aquí. Mírenlo ahí, ahí está conectado. Ahí está conectada la carga, ¿verdad? Aquí al positivo. La salida de este punto 4 está conectada al positivo de alimentación de cada lámpara. Ok, no sé si lo ven bien ahí. Vamos a mover este medidor un poquito para allá. Ahí está. Entonces, antes de continuar, este medidor está calibrado, ajustado, ¿verdad? Mírenlo ahí, en miliamperes. Es decir, lo tenemos ahí para medir miliamperes, ¿verdad? Y lo vamos a poner perfectamente para medir un rango no más de 400 miliamperes. Ahí está, colocado, mírenlo ahí.
400 miliamperes aquí, en este punto. Ahí 400 miliamperes y aquí el común. Ahí no sé si lo pueden ver bien. Entonces aquí adelante vamos a seleccionar miliamperes de DC. Ahí está, miliamperes de AC, miliamperes de DC. Ahí lo ven, miliamperes de DC. Y ya está configurado el amperímetro. Vamos a conectar de una vez para que no se nos vaya a olvidar, para ver la corriente total de esas 4 lámparas. Son 4 bloques con 8 lamparitas. Vamos a conectar la entrada del amperímetro aquí a la fuente de alimentación, y la salida la vamos a conectar aquí a la entrada del pulsador. O venga, la entrada del pulsador. Ahí está. Muy bien. Entonces, ahora vamos a, si yo pulso, si yo subo mi laboratorio de instrumento, es decir, si le doy power al sistema de instrumentación que ya ustedes conocen, ¿verdad? Pues yo inmediatamente voy a pulsar el botón número 1, este PB1, y ahí debe encenderme los 4 bloques con las 8 lamparitas. Vamos a ver si es verdad. Vamos aquí a este botón, subimos primero, ahí estamos arriba ya, ¿verdad? Y le damos aquí, ahí. Fíjense cómo encienden de una vez las 8 lamparitas. Ok, solté. Tenemos el amperímetro ahí conectado. No sé si se fijaron, ¿verdad? Que la condición del amperímetro, vamos a darle otra vez para ver la corriente. Ahí está, 451 miliamperes. 451 miliamperes. Ahí está la corriente que consumen esas 8 lamparitas. Ok, vamos a conectar el voltaje de una vez para ver la medición del voltaje. Este negro negativo vamos a conectar aquí, ahí, y el rojo lo vamos a conectar aquí en este punto. Vamos a ver el voltaje que hay en el circuito cuando yo conecto el pulsador, ¿verdad? Cuando lo activo el pulsador. Al activarlo, fíjense el voltaje, 3.87 voltios. Ahí está el voltaje, 3.87 voltios. Y aquí la corriente, 450 miliamperes. 450 miliamperes, ¿ok? Solté ahí. Fíjense, como ya yo le he explicado anteriormente, como está conectado el amperímetro en serie con la carga, entonces este amperímetro tiene una impedancia que se suma a la fuente de alimentación, a la resistencia interna de la fuente de alimentación, provocando una caída de voltaje mucho mayor. Y por eso aquí se ve en este medidor, cuando yo pulso, que solamente hay una señal de voltaje de 3.87 voltios en ese circuito, alimentando las cargas, ¿verdad? Pero realmente el voltaje de alimentación de la fuente, si yo mido antes del amperímetro, por ejemplo, voy a medir el voltaje antes del amperímetro. Voy a colocar el amperímetro aquí, en este punto de aquí, ahí está. Y voy a colocar antes del amperímetro, que es este, ¿verdad? Para que ustedes vean cuál es el voltaje de trabajo aplicado por la fuente de alimentación. Mírenlo ahí, 6.85. Vamos a ponerlo en 5 voltios. Ajustamos aquí el botón del sistema de instrumentación de laboratorio. Bajamos a 5 voltios, ¿verdad? Y estamos bajando. Fíjense cómo estamos bajando allá. Bajamos a bajar a 0. Bajamos a 0. Ahí tenemos prácticamente 1.24. Subimos y lo llevamos hasta 5 voltios aproximadamente. Ahí tenemos 5 voltios aproximadamente. Entonces, ese es el voltaje que yo estoy aplicando por la fuente de alimentación, es decir, por estos dos cables que están aquí, positivo y negativo, ¿verdad? Pero si conecto el instrumento de medición de voltaje después del amperímetro, que fue lo que hice ahorita aquí en este punto, pues fíjense cuál es el voltaje de trabajo, ¿no? Ahí, para poder ver el voltaje de trabajo, tengo que pulsar aquí, ¿verdad? Porque ya estoy después del amperímetro. Ahí está, mírenlo ahí, 2.77 voltios está llegando en ese punto. O sea, el voltaje que le está llegando a la lámpara, ¿ok?
2.77 voltios, producto de la impedancia del amperímetro que está conectada en el circuito. Muy bien. Entonces, vamos ahora a conectar el otro pulsador. Ya tenemos uno aquí, ¿eh? Tenemos un pulsador conectado, que es este, PB1, PB número 1. Vamos ahora a conectar el segundo pulsador. Para eso, conseguimos un cable amarillo como este, ¿verdad? Y vamos a hacer un puente entre este punto, el número 3 del primer pulsador, y el número 3 del segundo pulsador. Ahí está. Ahí hicimos un puente entre 3 y 3. Es decir, la salida de este primero con la entrada de este primero. Perdón, entrada aquí con entrada aquí. 3 con 3. Entrada con entrada. Y ahora vamos a hacer salida con salida. Es decir, el 4 aquí. Conectamos ahí y vamos a conectar al 4 de aquí del segundo pulsador. Ahí está. Yo tengo dos pulsadores ahí conectados en paralelo también, los pulsadores, porque están conectados en paralelo para accionar las lámparas desde cualquier lugar. Por ejemplo, si yo subo mi voltaje, ahí está arriba, yo vengo y pulso el primero, ¿verdad? Ahí encendieron la lámpara, solté el primero, vengo lo de al segundo, y ahí se ve también que enciende la lámpara. Por lo tanto, estoy accionando las 8 lamparitas desde dos pulsadores diferentes. Y vamos a hacer el otro también. Vamos a poner el pulsador número 3. En este caso, conectamos igual el 3 del segundo. El 3 del segundo con el 3 del tercero, ¿verdad? Y el 4 del segundo, ahí, con el 4 del tercero. Y ahí yo tengo en paralelo 3 pulsadores conectados. 3. Cuando yo pulso aquí el tercero, fíjense lo que pasa ahí. También enciende, ¿verdad? Cuando pulso el segundo, también enciende. Y cuando pulso el primero, también enciende. No confundan este circuito con el que hicimos en el día de ayer, anterior, que era de 3-way, ¿verdad? Utilizando estos 3-way que tenemos aquí. Estos son 3-way, interruptores de 3 vías, y son fijos. Es decir, que si usted le da, él se queda ahí en esa posición y no regresa hasta que usted no le dé otra vez, ¿verdad? De manera que no confundan el 3-way con el pulsador normalmente abierto, en este caso que es el que estamos usando, el 3 y el 4. 3 y 4, 3 y 4. Esa estación de botonera es muy interesante para los circuitos de controles que vamos a ver. Esto es un preámbulo, ¿verdad? Para el curso de controles que vamos a ver paso a paso, circuito por circuito, y lo vamos a explicar debidamente de una forma pausada, tranquila, para que todo el mundo lo pueda aprender a hacerlos y llegue a ser un buen electricista de controles eléctricos, que eso es lo que estamos buscando con estos videos. Ya tú sabes que si te está gustando el video, dale me gusta, suscríbete si no lo has hecho todavía y comparte el video, Entonces vamos a proseguir con la práctica. Vamos a desconectar el pulsador número 3. Apagamos la fuente. Siempre es importante apagar la fuente de alimentación para que no haya ningún tipo de cortocircuitos ni fallas que nos hagan dañar los dispositivos. Entonces, conectamos aquí y desconectamos aquí también, ¿verdad? Ahí está. Entonces tenemos dos ahí nada más. A partir de estos dos que tenemos puestos ahí, yo puedo perfectamente hacer cualquier circuito que yo quiera utilizando combinaciones de interruptores. Vamos a ver un circuito más adelante que tiene que ver con las combinaciones de interruptores. Vamos a combinar pulsadores normalmente abiertos, pulsadores normalmente cerrados, 3-way. Vamos a combinarlo también con 4-way. También lo vamos a combinar con interruptores simple polo, simple tiro. También con simple polo, doble tiro. Es decir, vamos a hacer un circuito completo donde podamos visualizar el funcionamiento y el trabajo de cada uno de esos interruptores. ¿Ok? Estas prácticas no son muy largas porque son bastante cortas. Sin embargo, son muy interesantes.
Este módulo que tenemos aquí de este lado lo vamos a usar casi ya en otros circuitos importantes de lo que es el curso de electricidad básica, que es donde estamos. Si tienen alguna pregunta con respecto al voltaje, a la corriente, a la resistencia, la pueden hacer. Hay un video ahí que hemos publicado que se llama La Ley de Ohm. Busquen ese video y estudienlo, véanlo, para que puedan aprender correctamente lo que es la ley de Ohm en electricidad. El electricista que no domina la ley de Ohm no puede ser un buen electricista, ¿ok? Porque ahí explicamos las relaciones fundamentales entre la corriente y el voltaje. Por lo tanto, podemos ver perfectamente que el circuito funciona. Vamos a retirar el amperímetro, ¿verdad? Retiramos el amperímetro ahí. Inmediatamente a retirar el amperímetro, podemos hacer un puente entre este punto y este, ¿verdad? Ahí está el puente y podemos ver cuál será el voltaje ahora aplicado en el circuito, ¿ok? En el circuito. Si subimos la energía y pulsamos aquí en este, fíjense ahora ahí cómo encienden las 8 lámparas, y vamos a visualizar el voltaje otra vez, a ver si hay algo flojo. Vamos a darle 3.41, 4.23, 4.84 voltios. Ahí están los 4, ¿verdad? Los 4 bloques encendidos, y a 2 lámparas cada uno, 4.84 voltios. Ok. Muy bien, ahí tenemos 5.42 voltios. Estas lamparitas, normalmente el trabajo de ellas, usted la opera siempre a 3.5 voltios, pero usted le puede aplicar hasta 5 voltios, un poquito más, y no se van a quemar. Ya nosotros lo hemos comprobado. Entonces, si yo quiero ahora hacer combinaciones con estos interruptores, podemos hacer lo siguiente. Fíjense cómo funciona el normalmente cerrado con el normalmente abierto. Ya hemos visto algunas aplicaciones. Por ejemplo, si yo me conecto aquí, por ejemplo, si yo me conecto ahí al cerrado, la fuente, ¿verdad? La fuente, fíjense que es la fuente, miren ahí. Me conecto aquí al cerrado, ¿verdad? Ahí está el cerrado. Entonces la salida de ese contacto sería el 2.1.2, ¿verdad? Aquí está la carga. Ahí, si yo subo la fuente aquí en el medidor, perdón, en el laboratorio, ahí la lámpara va a encender sin yo pulsar. Vamos a ver si es verdad. Fíjense ahí cómo encendió perfectamente, ¿verdad? Ahí tenemos las lamparitas encendidas sin yo pulsar. Sin embargo, cuando vengo y pulso, entonces ahí me hace el trabajo al revés. Es decir, me abre el circuito y se apagan las lámparas. ¿Ok? Si suelto el botón, vuelve y enciende. Recuérdense que ese pulsador tiene un resorte antagónico detrás que devuelve el pulsador hacia arriba después que usted suelte el dedo, indicando que va a su posición anterior. Es decir, si él era normalmente cerrado, pues él va a ir a una posición normalmente cerrada, ¿verdad? Y todas las operaciones que dependían de él van a volver a su posición anterior. Entonces yo puedo perfectamente hacer una combinación entre un cerrado y un abierto. La salida ahí número 2 la conecto al 3 y el 4 lo conecto, el 4 lo conecto a la carga. Mírenlo, ahí está en la carga, ¿verdad? Ahí está en la carga. Entonces tengo ahí una combinación de cerrado y abierto.
Si yo pulso el botón, ¿qué usted cree que va a pasar ahí? La lámpara no va a encender. ¿Por qué? Porque el pulsador PB1 34 es normalmente abierto y yo lo que he hecho es una serie. Fíjense lo que es una serie, ¿verdad? Entrada, salida. Salida del segundo, del primero, entrada al segundo. En este caso los dos contactos. Un contacto cerrado y un contacto abierto. Entramos aquí con la fuente de alimentación. La salida de este pulsador, de este normalmente cerrado, ¿verdad? La voy a llevar a la entrada del normalmente abierto. Y la salida del normalmente abierto la voy a llevar a la carga, que es este punto que tenemos aquí. ¿Ok? Entonces, si yo pulso, ahí no va a encender, porque este señor está abierto. Además de eso, cuando él cierre, hace rato que este punto ha abierto, ¿verdad? Fíjense lo que hizo, ¿ves? No le da tiempo. Es decir, primero este abre y después este cierra. ¿Usted ve que no enciende? Ahí estoy pulsando. Sencillamente por eso, porque ese contacto, cuando yo pulso, abre primero y después cierra este. Esa es la condición de trabajo de ese circuito. Y lo mismo pasa con estos otros dos pulsadores. De manera que, viendo la aplicación ahí, ya ustedes saben cómo pueden usar el contacto normalmente cerrado, el contacto normalmente abierto, en un pulsador múltiple como este tipo. Te va a encontrar en el mercado pulsadores de este tipo con dos contactos cerrados y dos contactos abiertos. En este caso hay un cerrado y un abierto, ¿verdad? Un cerrado y un abierto, un cerrado y un abierto. Pero te va a encontrar en el mercado con dos contactos de esos cerrados y dos contactos de esos abiertos. También va a encontrar en el mercado con dos cerrados y un abierto. O al revés, un abierto y dos cerrados. ¿Por qué? Porque para poder hacer la combinación de los arreglos de circuitos de control para accionar cargas eléctricas, pues usted deberá entonces obtener condiciones de apertura y de cierre. Eso se usa mucho en controles eléctricos. Por lo tanto, el buen electricista siempre debe interpretar cuándo un contacto es cerrado y cuándo un contacto es abierto. Para medir, ya por último, para medir los contactos normalmente abiertos y normalmente cerrados, nosotros podemos perfectamente utilizar un tester para probar la apertura y el cierre de los contactos. Recuerden, cuando vamos a medir continuidad, en este caso, ¿verdad? Vamos a medir continuidad, nos movemos para acá, cambiamos las ondas hacia aquí, el punto rojo, como ustedes pueden ver ahí, la cambiamos y aquí lo colocamos en continuidad. ¿Ok? Ahí está el sistemita ese ahí que nos dice a nosotros que el contacto está continuo o no continuo, es decir, cerrado o no cerrado. Vamos a ver cómo se prueba eso. Por ejemplo, lo primero es probar las puntas del medidor, como ya lo hemos hecho anteriormente. Fíjense ahí que yo al cruzarla ahí, suena una alarma y se va a cero el medidor. Ok, indicando que hay un cortocircuito. Un cortocircuito. Muy bien, lo mismo va a pasar cuando yo mida un contacto. Si él está cerrado, si el contacto está cerrado, entonces cuando yo coloque las dos puntas, pues él va a sonar. Si está abierto, cuando yo coloque las dos puntas, pues él no va a sonar, porque va a estar así, en esa posición, abierto, apertura, y va a presentar la pantalla del medidor OL, que quiere decir sobrecarga, overload. Entonces vamos a colocar aquí, se supone que este es un contacto normalmente cerrado. Entonces yo lo pongo aquí, vamos a ponerlo, ¿verdad? Con las dos manos. Fíjense cómo suena de una vez, porque es un contacto normalmente abierto. Se supone que el de abajo es abierto, ¿verdad? O sea, quiero decir cerrado este es cerrado. Y el de abajo es abierto, pues lo probamos. Ahí está, no suena. Sin embargo, si yo pulso el botón, sí va a sonar porque él va a cerrar cuando pulso. ¿Lo ven cómo suena ahí? Porque yo estoy pulsando. Y lo mismo va a pasar para los otros dos. Lo mismo va a pasar para los otros dos. Es decir, medimos un contacto normalmente cerrado. El tester me da una alarma, una bocinita ahí, pitándome que está cerrado. De esa manera usted puede probar un conductor también. Un conductor lo puede probar. Si está cerrado o continuo, él le va a sonar, el tester le va a sonar. Porque recuerden que el tester tiene una batería y aplica un voltaje de trabajo al circuito que él está probando. En este caso ese es el contacto que está aquí, a través de las dos ondas de prueba.
y entonces le va a sonar, le va a dar la alarma, ¿verdad? Indicándole que está cerrado, o si no, no le va a sonar, indicándole que está abierto. Muy bien, este es el módulo. Vamos a desconectar, apagamos. Este es el módulo de laboratorio para pulsadores. Muy interesante, lo vamos a volver a usar más para adelante, ya cuando estemos accionando contactores, relé, temporizadores, para arrancar circuitos de control, normalmente para arrancar motores, ¿verdad? Para arrancar motores eléctricos, que es donde se usa mucho, con frecuencia, las botoneras, es decir, los pulsadores abiertos y cerrados. Bien, hasta aquí llegó esta práctica. Si tienen alguna pregunta, me la pueden hacer en los comentarios. Recuerda darle me gusta si te gustó el video, compártelo y sobre todo suscríbete si todavía no lo has hecho. Así que pase buenas noches, buenos días, buenas tardes. Nos vemos en el próximo entrenamiento, en la próxima práctica, en el próximo ejercicio. Muchas gracias. Bye bye.